Saludos, muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy es miércoles 28 de abril del 2021. Hay expectativas sobre quiénes encabezarán la nueva asamblea de Pachacutic a alcanzar acuerdo legislativo, gramático, pero no siendo mayoría, ¿con quién se esperan más alianzas? Lo vamos a revisar con Guillermo Herrera, el presidente nacional de la Izquierda Democrática. Lenin, buen día, ¿cómo te va? Hola Estefi, amigos televidentes, un buen día para todos. También, hoy la Corte Constitucional tiene previsto tratar el tema de una acción de inconstitucionalidad sobre la despenalización del aborto por violación que fue interpuesta en el 2019. Vamos a examinar el caso con Juan Francisco Guerrero, constitucionalista y abogado del colectivo Niñez y Familia Ecuador. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El presidente de la Izquierda Democrática, Guillermo Herrera, nos acompaña esta mañana. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Estefanía. Un saludo cordial a la ciudadanía. Un gusto estar con usted. Buenos días también. Se están moviendo las fichas en la Asamblea mientras definen quién liderará desde la presidencia. Ustedes han hecho una alianza con Pachacutic, un acuerdo legislativo con una agenda de trabajo de ambas organizaciones. Y allí tenían pensado apoyar, me imagino, la candidatura de Salvador Quispe, y ahora que ya dijo que prefiere perder la presidencia antes que ceder a chantajes, ¿a quién querrán postular? Bueno, Izquierda Democrática y Pachacutic, antes de la segunda vuelta ya enviamos un mensaje potente al país que las dos organizaciones iniciábamos diálogos en una nueva forma de hacer política, diálogos transparentes, abiertos, nada bajo la mesa, todo en función de la realidad del país. Y bueno, luego de la segunda vuelta, la semana anterior, hemos podido efectivizar ya esta alianza que la denominamos Minca por la Justicia Social y Libertad. Uno de los elementos fundamentales de este diálogo es conformar un bloque de centro-izquierda. Tenemos 45 asambleístas, 27 que representan a Pachacutic, 18 a la Izquierda Democrática, y la intención fundamental es juntos, de manera armónica, buscar diálogos con otros sectores representados en la Asamblea Nacional con las mismas características, diálogos públicos y abiertos, con el objetivo, en primer lugar, de llegar a un gran acuerdo nacional que aborde temas fundamentales. Antes de ir a ese gran acuerdo nacional, ¿ya conversaron entonces sobre a quién deberían apoyar para la presidencia? Digo, porque Pachacutic quería que sea Salvador Quispe, y ya con las declaraciones de él, ¿ustedes qué dicen? Bueno, nosotros como Izquierda Democrática, casa adentro, hemos analizado la situación. Pasamos de ser una organización en la presente asamblea con una representante a la nueva asamblea tener un bloque de 18 miembros gracias al impulso electoral que nos dio Javier Herbas y todo el trabajo de nuestra organización. Eso nos lleva a pensar de una manera adecuada, administrar este triunfo, y nosotros hemos decidido en la comisión política del partido que la mejor decisión en este momento es apoyar para que uno de los miembros de la organización Pachacutic pueda presidir la asamblea. Se han hablado de algunos nombres de manera pública. Creo que Salvador cumpliría todas las condiciones para dirigir adecuadamente la asamblea, pero ese es un tema interno de Pachacutic. Nosotros, muy respetuosos de la organización, esperaremos que ellos, casa adentro, puedan definir cuál de sus miembros se presenta como candidato a presidir la nueva asamblea. Una definición al interior de Pachacutic. Ahora, lo que dijo Salvador Quispe habla de lo que ya se podría querer estar pactando. Quispe dijo que a cambio de los votos para la presidencia de la Asamblea le han pedido amnistía para Jorge Glass, y eso significaría que los votos del correísmo van a pedir a cambio fichas para volver a controlar la justicia. ¿Cuál es la posición de la idea ahí? La posición de Izquierda Democrática es muy clara. Nosotros, dentro de una apertura, no rechazamos dialogar con todas las fuerzas políticas, pero sí tenemos un elemento fundamental para nuestra agenda legislativa y para el trabajo de nuestra organización. Rechazamos cualquier posibilidad de que la Asamblea o el nuevo Ejecutivo tenga un indulto a exfuncionarios públicos que hayan sido sentenciados por la justicia ecuatoriana. Hablemos de temas de economía, de temas de salud, de temas de educación, pero no de perdonar a aquellos funcionarios que con el debido proceso
por la justicia ecuatoriana, fueron sentenciados, están purgando una pena, o aquellos que han huido, que están fuera del país y que no han enfrentado la justicia. Izquierda Democrática jamás va a hablar de este tema, ni siquiera vemos la mínima probabilidad que nuestros asambleístas puedan contemplar dar un voto a favor de una de estas situaciones que no iría con lo que es Izquierda Democrática, una nueva política, luchar en contra de la corrupción y sobre todo dar ejemplo al país de trabajo y de honestidad. Está clara la posición de la Izquierda Democrática sobre indultos, sobre amnistías, lo que se refiere a la Asamblea, y usted bien aclaró, a la Asamblea y el Ejecutivo. Pero ¿qué pasa cuando es la justicia la que actúa? Sobre lo que está ocurriendo ahora mismo, por ejemplo, con los miembros del Consejo de la Judicatura. La Judicatura que mañana puede definir el futuro de jueces. Estos cambios a última hora en su integración, por cierto, por pedido de un ministro del actual gobierno, un ministro que se salvó en la Asamblea con votos del correísmo. ¿Cómo leen ustedes esos cambios que se están dando? Mire, yo creo que en el Ecuador no podemos liderar un proceso de pacificación, de unidad nacional, si no permitimos que las funciones del Estado de manera libre e independiente cumplan su trabajo. El Ejecutivo nada tiene que hacer aparte de colegislar en la Asamblea Nacional. Nosotros públicamente le hemos pedido al señor presidente Lasso que elimine de una vez por todas esas prácticas de tentar a los asambleístas, esas prácticas de ofrecer dádivas para desgranar, si el término me lo permite, a los bloques de asambleístas, y le hemos pedido que se impulsen acuerdos orgánicos entre organizaciones políticas. Y con el tema de la justicia es igual, tanto daño le ha hecho la política al manejo de la justicia ecuatoriana que es inconcebible que un ministro actual o que cualquier funcionario público pueda tener una intromisión en la justicia ecuatoriana. Nosotros como Izquierda Democrática queremos apoyar y respaldar el trabajo de los jueces, que ellos tengan independencia y que al interior el Consejo de la Judicatura, de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley, pueda proceder con denuncias, con fallos indebidos, con actuaciones indebidas, pero eso es un trabajo de la justicia. ¿Qué hacemos ahora analizando, revisando nominaciones en el Consejo de la Judicatura con una velada intención de lograr una mayoría, de desconocer quizá a los directivos de la Corte Nacional? Nosotros creemos que un Ecuador que quiera nuevamente impulsar un proceso abierto y transparente de renovación y de futuro para los ecuatorianos, tiene que tener una separación y contrapeso en las diferentes instituciones del Estado y funciones principalmente. Lo que está por verse es si es que esa posición en contra de lo que está ocurriendo mañana puede ir más allá de una oposición. Digo eso porque encima de las voces de rechazo o de quejas de la oposición durante estos últimos años, muchas de las cosas que se criticaron del actual y del anterior gobierno se han dejado intactas. Y a veces es pretexto perfecto para decir yo no lo creé, pero ahora lo uso, como la integración del Consejo de la Judicatura, como ese Consejo de Participación, algunas reglas electorales que no tocaron, temas en la directiva del IES, tantos temas que dejaron intactos. Y ahora sería oportunidad de ustedes en esta nueva asamblea desmontar. ¿Puede el sistema aguantar más parches o va a necesitar una profunda reestructuración desde la asamblea? ¿Qué plantean sobre eso? Mire, yo creo que primero nosotros debemos poner atención, no solamente como organizaciones políticas, sino como sociedad, que bajo lo que establece la Constitución y lo que establecen las leyes hay la posibilidad de hacer cambios, de tomar la institucionalidad del país. Tanto daño se ha hecho a las funciones del Estado por parte del Ejecutivo, no en los pasados 10, sino los pasados 14 años. Entonces nosotros como bloque activaremos todo lo que establezca la Constitución. Nosotros estaremos vigilantes sobre el accionar de los funcionarios públicos, de las funciones del Estado, y nosotros nos guardamos el derecho que tienen los asambleístas a fiscalizar políticamente las actuaciones que creemos indebidas. Dentro de ese marco, el bloque de Izquierda Democrática va a actuar de una manera coherente en beneficio del país. Una consulta popular parece no estar tan cercana, pero es un ofrecimiento de campaña. Entonces, que si incluyen temas de varias bancadas, ustedes, por ejemplo, ¿estarán de acuerdo en disminuir el número de asambleístas? ¿Bajo qué mecanismos lo aprobarían?
Bueno, una consulta popular que ha mencionado el presidente electo tiene que ser analizada no solamente por las fuerzas políticas, sino por la sociedad. Nosotros creemos que cualquier proceso de cambio debe estar enmarcado dentro de lo que contempla la Constitución, y nosotros como Izquierda Democrática, y lo digo claramente y de frente, vamos a estar atentos ante una petición de consulta popular a analizar que no se cole ninguna de las preguntas que tenga que ver con privatizaciones, que nosotros no creemos que en este momento de pospandemia, cuando necesitamos una reactivación económica del Ecuador a través de una banca pública fortalecida, a través de un Estado eficiente que pueda canalizar los recursos al sector productivo para rehabilitar la economía ecuatoriana, entonces nosotros vamos a estar atentos para que en una consulta popular se traten los temas jurídicos, legales que necesita el país, que no pueden ser canalizados a través de la Asamblea. Pero vamos a estar muy atentos ante alguna o cualquier pretensión que pueda tener el Ejecutivo que vaya en torno a las privatizaciones, que vaya en torno a limitar los derechos de los ecuatorianos. En esos somos claros, precisos y firmes. Ahí hay dos temas que les preocupa entonces: privatizaciones o una restricción de derechos en los temas laborales de trabajadores, sobre todo, que ya se han anunciado. Pero hay 26 puntos o 26 ejes en esa agenda legislativa a los que han llegado a un acuerdo entre Pachacutic y entre la Izquierda Democrática después de este mes de deliberaciones. ¿Los han planteado también para otras organizaciones, o saben ya ustedes que hay temas donde, por ejemplo, con CRE o con PSC no van a poder coincidir? El nuevo Código de la Salud que están planteando, el tema de la despenalización del aborto por violación, el tema de enjuiciamiento político a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Si los votos no vienen por ahí, ¿qué plantean para que se puedan llegar a consenso? ¿Ceder en algunos de estos temas, incluir otros que ustedes estén de acuerdo, por ejemplo, en la consulta? ¿Cómo lo ven ahí? Mire, usted ha dicho una palabra que le hace mucha falta a la política ecuatoriana: consensos. Nosotros como bloque Minca por la Justicia Social y Libertad hemos planteado algunos elementos que creemos fundamentales para nuestras dos organizaciones para impulsar una agenda legislativa de acuerdo a la realidad del país. Sin embargo, aspiramos también que por parte del gobierno se plantee cuál es la agenda legislativa, cuáles son los temas fundamentales para el Ejecutivo, y luego de un diálogo llegar a consensos. Creo que el tema sanitario es el primordial, el fundamental: lograr una vacunación eficiente para la mayoría de los ecuatorianos, rápida y ágil, para luego entrar en materia económica. Creo que la sociedad ecuatoriana requiere un pacto fiscal, un pacto tributario que va a tomar unos 6, 8 meses. Entonces, lo que nosotros planteamos y ofrecemos al nuevo gobierno es brindarle la gobernabilidad. ¿Qué quiere decir la gobernabilidad? Hablar en positivo. Hay algunos elementos en donde coincidimos, donde estamos de acuerdo, vamos impulsando esos elementos. Habrán otros en donde haya la necesidad de ceder de acuerdo a los principios ideológicos que tiene cada organización política, pero poniendo como objetivo fundamental el desarrollo del país y la necesidad de cambios y nuevas regulaciones. Estamos prestos y abiertos a encontrar acuerdos. Está en sinergia entre el bloque, entre la Izquierda Democrática, entre el partido como tal y el candidato. Pregunto porque no siempre han coincidido las posturas ahí. Incluso ya vimos cuando el candidato en segunda vuelta apoyaba a Guillermo Lasso, la idea un poco quiso mirar para otro lado, decir que esa era una posición muy personal. Hay antecedentes en la Izquierda Democrática y que el bloque puede estar queriendo una cosa, pero luego lo que pasa en los partidos o con el candidato es otra. ¿Cómo están ahora armando las filas dentro de la Izquierda Democrática en este nuevo contexto? Bueno, Izquierda Democrática, o la nueva Izquierda Democrática que nosotros denominamos, impulsa una nueva forma de hacer política donde los acuerdos y consensos son la base fundamental de las decisiones. Nuestra organización política no le pertenece a una o dos personas, todos tenemos igualdad de derechos y oportunidades, y hay que reconocer que hemos tenido el gran acierto, y hoy, luego de este proceso electoral, tenemos un nuevo líder, no solamente en nuestra organización, sino un nuevo líder nacional que es Javier Hervas, y nosotros impulsamos el trabajo de nuestro líder nacional y hay total apertura, diálogo constante, análisis de las posturas de nuestra organización, y hay una vocería de Izquierda Democrática ejercida por parte del presidente de Izquierda Democrática, y también
hay coordinaciones en el bloque. Con eso nosotros logramos la unidad de nuestra organización política. Claro, por supuesto, habrá elementos en donde tengamos criterios diferentes, pero la manera de canalizar encuentros es a través del diálogo y a través de los mecanismos que el Estatuto de Izquierda Democrática establece. Nosotros tenemos un diálogo permanente con los asambleístas, con nuestro líder Javier Hervas, y la posición del partido es de unidad. Así están las cosas en la Izquierda Democrática. Su presidente Guillermo Herrera, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Buenos días. Buenos días también. La gobernabilidad siempre ha rondado las preocupaciones iniciales de todo buen presidente para cumplir con el pueblo, pero la experiencia indica que en 42 años de democracia los acuerdos por esa gobernabilidad suelen ser efímeros. Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Buen día, Estefi. Buenos días a todos. Sistema electoral consagra presidente de mayoría popular absoluta, pero no hay mandato popular de mayoría para legisladores elegidos en primera vuelta. Presidente electo debe lograr gobernabilidad en primeros 100 días. En coyuntura actual, el mayor bloque parlamentario es de Rafael Correa, que con el bloque PSC Creo haría mayoría calificada. Esto daría al presidente electo comodidad para gobernar, como decía la partidocracia, a través de proyectos económicos urgentes que Asamblea dejaría pasar para evitar consulta popular. El precio suena bonito cuando se dice respetar a otras funciones del Estado. Función judicial cambiará Consejo de la Judicatura y podría elegir Corte Nacional que no sea presidida por juez Saquicela, que sentenció a Correa. El proceso sería declarado nulo y Correa inocente. Siguiendo con respetar las funciones del Estado, el Ejecutivo emite las leyes urgentes que necesita y Asamblea deja que funciones ejecutiva y judicial actúen independientemente. El precio es terrible porque el sentimiento popular mayoritario sería traicionado y mayoría móvil, una vez logrado su propósito, se esfumaría. La otra opción es mayoría calificada de centro con Creo, Pachacutic e Izquierda Democrática, incómoda con 2 presidenciables, pero políticamente coherente. Son tiempos de reflexión. Vamos a una pausa y al volver, una decisión clave hoy de la Corte Constitucional sobre la despenalización del aborto por violación. Ya regresamos con Juan Francisco Guerrero, constitucionalista y abogado del colectivo Niñez y Familia Ecuador. Quédese con nosotros. Desde las 10 de la mañana la Corte Constitucional se reunirá para resolver, entre otros temas, la acción de inconstitucionalidad sobre la despenalización del aborto por violación. Una acción que fue presentada en el 2019 y en donde no hay medias tintas. Los proponentes de esta acción sostienen que el Código Orgánico Integral Penal afecta a los derechos de niñas, adolescentes y mujeres, grupos que constitucionalmente tienen o deberían tener atención prioritaria, y anclan sus argumentos en las cifras de violencia hacia niñas y mujeres. En la otra orilla están quienes sostienen que la Constitución es muy clara y señala en su artículo 45 que el Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Hoy nos acompaña el doctor Juan Francisco Guerrero, constitucionalista. Doctor Guerrero, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por este espacio. Doctor, vamos primero por las formas. No habrá audiencia pública a cuenta de la pandemia. ¿Les llama la atención que un tema sensible se resuelva en privado? Buenos días, Lenin. Efectivamente, resulta extraño el que en un caso tan sensible en que claramente hay una polarización social, puntos de vista antagónicos, no se resuelva sin escuchar a todas las partes involucradas.
La Corte Constitucional durante todo este periodo de pandemia en más de una ocasión ha convocado audiencias públicas a través de medios telemáticos. Resulta extraño, yo diría extraordinario, que en un tema de esta sensibilidad no se haya convocado a una audiencia pública cuando claramente se trata de un tema que requiere insumos de diversa tipo, inclusive insumos científicos, y que creo que es muy sensible el que se escuchen todos los puntos de vista de la sociedad previo a tomar una decisión que, al no tener una socialización adecuada, yo creo que incluso puede ser cuestionada su legitimidad. Usted junto a otros ciudadanos del colectivo Niñez y Familia Ecuador presentaron un amicus curiae. Quienes interpusieron la acción de constitucionalidad señalan que existen instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que prevén que se debe despenalizar el aborto y que deben formar parte necesariamente del bloque de constitucionalidad ecuatoriano. ¿Por qué se oponen ustedes a ese argumento? A ver, creo que es importante señalar que la tarea relacionada con la despenalización del aborto por violación o por cualquier otra circunstancia es algo que le corresponde al legislador ordinario, es decir, es algo que debe ser regulado a través de una ley. No debemos olvidar que hace pocos meses, en el año 2019, precisamente se discutió este tema al interior de la Asamblea Nacional. Hubo un debate muy profundo a nivel del legislador y finalmente se tomó una decisión contraria a esta posición. Nos parece extraño que ahora la Corte Constitucional se pretenda por parte de los accionantes que asuma las tareas del legislador y a través de una demanda de inconstitucionalidad se reemplace esa tarea legislativa que de forma exclusiva le corresponde a la Asamblea Nacional a través de una ley. Y ya que entró usted en este tema, ustedes han venido sosteniendo que los denunciantes pretenden de una manera camuflada o que de una manera camuflada la Corte Constitucional asuma precisamente competencias que no les corresponden y legisle. El 150 del Código Integral Penal señala que el aborto no será punible en dos casos: si es para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. Y el siguiente caso es cuando el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental. Doctor, ¿puede la Corte Constitucional modificar este artículo, el 150 del COIP? La Corte Constitucional es el máximo organismo de control constitucional del país. Dentro de sus competencias está conocer demandas de constitucionalidad respecto de actos normativos como es una ley. ¿Qué implica conocer una demanda de inconstitucionalidad? Contrastar el texto de una ley con el texto constitucional y ver si es o no es compatible. La Corte Constitucional no es legislador. La Corte Constitucional no puede legítimamente introducir excepciones no previstas por el legislador. El tema del aborto por violación es un tema muy complejo, es un tema que requiere una regulación que escapa por mucho de las facultades de la Corte Constitucional. No se trata de eliminar simplemente una frase del COIP o del numeral 2 del artículo 150. La eventual regulación del aborto por violación o la despenalización implica regular una serie de circunstancias que escapan por completo de la competencia de la Corte Constitucional a través de una acción de inconstitucionalidad. Por ejemplo, ¿hasta qué semana de gestación cabría? ¿Cuál sería el parámetro objetivo para determinar que una mujer ha sido violada? ¿Cuál es el procedimiento para que este aborto se viabilice? Son temas que le corresponden al legislador ordinario y que escapan de las competencias que tiene la Corte Constitucional. Queda claro, doctor Guerrero. Ahora, vamos al tema de los instrumentos internacionales que, según los demandantes, deberían instrumentalizarse o formar parte de la legislación ecuatoriana, estar por sobre la Constitución, incluso cuando se trata de materia de derechos humanos. Ustedes dicen, esa argumentación no cabe. ¿Por qué? A ver, en el Ecuador se reconoce algo que se denomina el bloque de constitucionalidad. ¿Qué es el bloque de constitucionalidad? Son normas que, sin estar en la Constitución, tienen rango constitucional por remisión de esta. Al respecto, ¿no es cierto?, es claro que los instrumentos internacionales que han sido ratificados por el Ecuador forman parte del bloque de constitucionalidad. Y no es que se encuentran sobre la Constitución. Lo que ocurre es que están al nivel de esta y eventualmente, entre una contradicción, debe optarse por la norma que más favorezca la vigencia de esos derechos.
En el caso específico, no existe un instrumento internacional ratificado por el Ecuador que establezca una obligación al Estado ecuatoriano de despenalizar el aborto en el caso de violación. Efectivamente, los instrumentos internacionales señalan que la protección desde la vida, desde la concepción, no es algo absoluto y que le corresponde la regulación a cada estado de los límites que puede tener este derecho. Pero ahí volvemos al tema inicial. Esos límites deben ser establecidos por el legislador a través de un debate adecuado y no a través de una acción de inconstitucionalidad. Doctor Guerrero, pero no hay existe un instrumento recomendaciones internacional. Pero sí hay recomendaciones de comités de derechos humanos que son pro aborto. Mi pregunta, ¿son o no vinculantes esas recomendaciones? Las recomendaciones no son parte del bloque de constitucionalidad ecuatoriano. Imaginemos lo grave que sería sostener que este tipo de recomendaciones de comités en materia de derechos humanos tienen el mismo rango que la Constitución. Eso generaría una inseguridad jurídica terrible. Tendríamos a organismos internacionales, muchos de los cuales ni siquiera tienen facultades imperativas, obligatorias, con la capacidad de modificar el texto constitucional, que es la norma máxima jurídica del Estado ecuatoriano. ¿Y qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos fallos sí son vinculantes? La Corte Interamericana lo que ha dicho es que, para empezar, está protegida la vida desde la concepción. Que esta protección de la vida desde la concepción, si bien no es un derecho absoluto, como ninguno de los derechos fundamentales son absolutos, debe ser regulado por el legislador y que la regulación debe ser mayor conforme avanza la gestación, pero claramente no establece una obligación ni viabiliza el que tenga que legalizarse el aborto cuando hay una violación. El artículo 45 de la Constitución dice sí que el Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. El 66 de la misma Constitución señala que el Estado reconoce y garantiza el derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántos hijos tener. ¿Cuál de los dos artículos prevalece? A ver, no son artículos que son incompatibles, ¿sí? A mí me parece que se nos está planteando una falsa disyuntiva. Por una parte, el artículo 45 es claro en el sentido de que la vida en el Ecuador está garantizada y debe ser protegida desde la concepción. El artículo 66, numeral 10 de la Constitución habla de la libertad sexual. Por eso es importante que haya una legislación que establezca una compatibilización clara y señale de forma categórica y reglada cuáles son las excepciones que existen a la prohibición de interrupción del embarazo. Es decir, eso le corresponde al legislador. El problema es que ahora se pretende establecer excepciones al Código Orgánico Integral Penal a través de una acción de inconstitucionalidad. En otras palabras, queremos sustituir, saltarnos del procedimiento establecido en la Constitución y a través de una decisión de la Corte Constitucional incluir excepciones no previstas en la normativa a través de un procedimiento que no corresponde y que no es constitucional. Doctor Guerrero, creo que es importante. ¿Considera usted que mujeres y niñas violadas no puedan decidir si interrumpen o no un embarazo que ellas no desearon y sin embargo su vida, su escolaridad, su infancia, sus planes sí se ven interrumpidos por una situación que no buscaron ni desearon? A ver, esa es una pregunta que debe ser debatida. Yo creo que deben haber casos en que efectivamente se despenalice el aborto cuando hay violación. Pero ese es un tema que debe ser analizado profundamente. Debe establecerse criterios claros. ¿Hasta cuándo se puede hacer? ¿Cuál es el criterio objetivo para determinar que una persona ha sido violada? En el caso, por ejemplo, de niñas es más sencillo, porque efectivamente si es que una persona no tiene una edad determinada, claramente estamos frente a una violación. Pero en el caso ya de las personas adultas, el tema no es sencillo. Recordemos lo que hace pocos meses se debatía en la Asamblea. Había dos posturas extremas. Por un lado, en algunos casos se exigía que haya una sentencia ejecutoriada, lo cual tornaba la norma en totalmente eficaz porque claramente un proceso judicial iba a durar más que el periodo gestacional. Perdóneme, pero la otra opción es una simple declaración de la persona en el sentido de que ha sido violada, de que ha sido ultrajada. En ese sentido, en la práctica, Lenin, implicaría despenalizar el aborto en cualquier circunstancia y con eso se estaría anulando el artículo 45 de la Constitución. Creo que tenemos que ser cuidadosos con aquello.
Doctor Guerrero, un tema sin duda que va a continuar estando en la palestra pública. Queremos agradecerle el habernos acompañado esta mañana. Juan Francisco Guerrero, constitucionalista, abogado del colectivo Niñez y Familia Ecuador. Gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Gracias por la invitación. Así llegamos al final, Lenin, ya vienen las noticias. Para todos, un buen día.